Este vídeo aborda dos de las principales consideraciones a la hora de instalar dispositivos inalámbricos en una empresa: los estudios de sitio y los mapas de calor. Un dispositivo inalámbrico es cualquier equipo informático o periférico que transmite y recibe datos mediante ondas electromagnéticas a través del aire, eliminando la necesidad de una conexión física por cable. En el entorno corporativo, estos activos abarcan desde la infraestructura central, como puntos de acceso inalámbricos, hasta los equipos de uso diario de los empleados, como portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas. Asimismo, el ecosistema empresarial suele incluir otros elementos críticos para la operación, como los dispositivos de Internet de las Cosas, los periféricos Bluetooth y las terminales de control de acceso basadas en RFID y NFC. Una señal inalámbrica es como un altavoz. Está ahí para que todos la oigan. Debido a su naturaleza inalámbrica, los dispositivos inalámbricos dependen de señales radioeléctricas para conectarse a la red, lo que introduce riesgos adicionales frente a la interceptación, la interferencia o los accesos no autorizados. Por ello, antes de su despliegue, es necesario realizar un análisis técnico del entorno que permita identificar vulnerabilidades y optimizar la cobertura. La instalación de infraestructura inalámbrica requiere comprender el comportamiento de las señales, las características del entorno físico y los obstáculos que pueden afectar la calidad del servicio. Una planificación adecuada reduce zonas muertas, evita interferencias y minimiza la exposición de la señal hacia áreas no controladas. Existen dos consideraciones críticas de instalación que se deben tener en cuenta: los estudios de sitio y los mapas de calor. Un estudio de sitio, SAT Survey, es un análisis técnico del entorno donde se desplegará la red inalámbrica. Permite identificar la intensidad de la señal, las fuentes de interferencia, la ubicación óptima de los puntos de acceso y la cobertura real que se obtendrá. Durante este proceso, se analizan los materiales de construcción, la densidad de usuarios, la presencia de otras redes y si la señal se extiende más allá de los límites físicos de la organización. Un estudio de sitio produce un conjunto completo de análisis visuales y métricos que permiten diseñar, ajustar y validar una red Wi-Fi profesional. El estudio de sitio no solo busca optimizar el rendimiento, sino que también funciona como un control de detección activo. Durante este análisis se audita el espectro de radiofrecuencia para descubrir puntos de acceso no autorizados conectados a la red por atacantes o empleados, y detectar señales maliciosas que intenten suplantar a la red legítima corporativa, como los ataques de tipo gemelo malvado, Evil Twin. Los mapas de calor, Heat Maps, son representaciones visuales que muestran la intensidad de la señal Wi-Fi en distintas áreas mediante una escala de colores. Los Heat Maps son uno de los resultados principales de los estudios de sitio y permiten ajustar la potencia y dirección de transmisión, así como reubicar puntos de acceso para que todos los usuarios tengan la mejor conexión posible. Desde la perspectiva de las operaciones de seguridad, el mapa de calor es una herramienta clave para validar el perímetro de seguridad inalámbrico. Permite identificar visualmente si la señal es accesible desde áreas públicas externas no protegidas, como calles o estacionamientos, lo que facilitaría a un atacante realizar un ataque de interceptación de datos sin ingresar al edificio. En conjunto, los estudios de sitio y los mapas de calor constituyen la base técnica para contener la señal dentro de las zonas controladas, logrando una instalación inalámbrica segura, eficiente y alineada con las mejores prácticas de seguridad corporativa.